Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Alexander Fula, docente universitario, investigador, doctor en Derecho. Lo tenemos como invitado el día de hoy para realizar un análisis sobre el discurso realizado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en la reunión con las Naciones Unidas, ONU, para poder comprender los planteamientos expuestos con él. Hemos delimitado unas preguntas para tener una conversación mucho más amena y cordial con el doctor para hoy. Una de las preguntas, Alexander, sería, dentro del discurso que emplea Gustavo Petro, hay palabras y frases que fueron utilizadas en varias ocasiones. Una de ellas es destrucción del país. ¿Podríamos mencionar que las grandes potencias mundiales han destruido nuestro país? ¿A qué temas cree usted que se refiere Gustavo Petro? Yo lo que creo es que hay que generar un contexto preciso de cada momento que utilizó esa expresión y el marco en donde lo está haciendo. Creo que hay una gran responsabilidad en el concierto internacional del papel que está jugando en el país para muchas situaciones que están pasando en el mundo. Y la destrucción del país no está solo enmarcada en los temas de la pobreza o la violencia, sino en la dificultad de salir adelante de muchos años expuestos a la precariedad, que es una de las palabras que vamos a hablar mucho hoy. Entonces, cuando coloca destrucción del país es qué ha pasado con el territorio colombiano, qué ha pasado con la riqueza colombiana, qué ha pasado con nosotros que habitamos este territorio y qué está sucediendo y para dónde vamos. Y hay una gran responsabilidad no solo nuestra, sino del papel que jugamos a nivel internacional, y destruir el país por parte de extranjeros ha habido una influencia. Y hay que ser claros, hay que ser honestos y tratar de determinar de manera precisa. Y creo que lo que está haciendo es poniendo el dedo ahí. Ha habido una influencia y una responsabilidad en su política internacional que nos está afectando, y que a la vez esto es un feedback, nos afecta a nosotros pero también a ustedes. Ok, Alexander, entrando en esa misma sintonía en la que hablamos de desarrollo, hemos escuchado por estos días la palabra decrecimiento económico. En unos casos, representantes del gobierno han dicho esta palabra como incitando a una nueva educación, a un nuevo discurso de dicha palabra. ¿Este discurso tiene mención en algún momento de esta palabra, del decrecimiento económico? ¿Tiene algún tipo de argumento, algún tipo de enlace en el que podamos demostrar que va en contravía o va en esa misma narrativa que nos quiere llevar el gobierno actual? Creo que el crecimiento económico no se puede medir solamente con los múltiples beneficios que la economía de mercado le pueda generar a una sociedad. Hay que ver también algo que yo dije en la pregunta anterior, y es una palabra que me lleva a decir lo siguiente: es un eufemismo, es una palabra técnica que se está quedando muy pequeña para la precariedad que está viviendo el país. Y creo que necesitamos mirar un poquito más allá de las cifras, romper un poco esa hegemonía de la tecnocracia, que ha alimentado muchas veces con cifras cosas que no son tan ciertas. Entonces el decrecimiento económico es un tecnicismo, pero lo que podemos estar es viviendo una precariedad en lo social, en lo político, en muchos aspectos de la vida nacional, en la vida de todos nosotros, que necesitamos identificarlos. Y como le decía anteriormente, nosotros no somos solamente los culpables, sino nosotros somos parte de un mundo muy globalizado, y ese mundo globalizado nos exige cosas. La lucha contra el narcotráfico lleva mucho tiempo, ¿sí? Y prácticamente la dictó Estados Unidos, y estamos en el momento de decir ¿qué pasó con esa guerra? ¿Por qué la estamos perdiendo? Que creo que ya la perdimos, y muchos países ya saben y tienen claro que hay que reformular ello. Pero esa situación económica es el resultado de todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Que la actividad económica sigue llamando a muchas personas pero la actividad delictiva económica, el narcotráfico, sigue llamando a muchas personas para ser parte de ella. Y cómo se entronizó en las formas colombianas de entender la idea de progreso.
Entonces esto es un tema de un sistema capitalista entronizado bastante complejo y vulgar que no hemos querido entender también en su parte más oscura, ¿cierto? Sino en la posibilidad de crecer, ¿no? Y de crecer, no. Es algunos elementos más profundos que hay que mirar con un lujo de detalles, y si queremos ver el tema de las drogas, pues nos está dando una pista para comprender que el decrecimiento es el nivel social el que estamos nosotros en Colombia. Por ahí es la idea. Profesor, una consulta. En este momento tenemos una pregunta vía remoto con otra compañera para que por favor nos colabore con la respuesta. El presidente en su discurso menciona la siguiente frase: ustedes hacen negocios con la medicina y se enriquecen con las vacunas. ¿Consideras que esto es parte de la hegemonía del mercado? Cuando dice el tema del capitalismo, de las vacunas, de la hegemonía, está diciendo, vamos a ponerle un poquito de cuidado a lo que pasó con las vacunas durante la pandemia. Quienes pudieron investigar, quienes tenían la capacidad de hacerlo. Y cuando tuvieron la capacidad de hacerlo y pudieron investigar, dominaron de una u otra forma el mercado sobre ello. Y los demás países tuvieron que adscribirse a sus posiciones y a sus momentos. Y lo más complejo y lo más triste fue cuando Colombia entró ya a disfrutar, digámoslo así, de las vacunas, o a poder adquirirlas, que nosotros hicimos por 50.000 vacunas todo un desplazamiento como si hubiera pasado quién sabe qué a nivel mundial. O sea, tocaron el himno nacional, la bandera, el presidente salió, un poco de escoltas a las vacunas. Eso habla de nuestra posición, del lugar que ocupamos, de lo que somos y lo que en ese momento éramos. Pero este señor le dice, aquí hubo una manipulación y aquí unos pueblos humillados con esto. Unos pueblos que se han quedado rezagados al orden mundial. Entonces ese rezago los obliga a esperar muchas veces la fila para que en algunas cosas puedan, digamos, disfrutar de los beneficios de lo que supuestamente el capital genera. Entonces el tema de la globalización básicamente está dispuesto en entender el orden internacional, qué países están jugando y de qué manera está jugando, y con las vacunas se vio la forma en que ocupamos un lugar en donde solamente le van a llegar 50.000 vacunas en un momento, ¿cierto? Le están diciendo, nosotros se las damos, veremos cuándo, y nos tienen que pagar tanto. Y esto se parece mucho cuando en algún momento aquel que tiene las vacunas y los retrovirales para el tema del SIDA dijo algo cuando decidió subir de precio: este es mi negocio y yo determino cuál es el precio que le tengo que poner a esto. Y la gente le decía, pero es que es la salud de la gente, de las personas, y a él no le importó. Entonces determinó qué es el precio y ese es el capital, y si usted no puede, pues busque otras maneras, ¿cierto? Así funciona el capital. Muchas gracias, Katy, por tu pregunta. Yendo en esta misma narrativa, hay una frase que manifiesta dentro de su discurso también Gustavo Petro, en la que dice, cambia deuda por vida. ¿Es posible que estas grandes potencias puedan llegar a esa conclusión en la que se emita algún tipo de alivio económico, algo real, en la que cambien esa cantidad de dinero que los países menos enriquecidos, en este caso Colombia, no tenemos para cambiarlo por vida, para poder ingresar en proyectos reales de ambientalismo, de sostenibilidad real? ¿O es tal vez solo parte de una utopía que se puede presentar? Afortunadamente alguna vez entendí que la utopía es algo que sí puede suceder, pero yo no veo la voluntad política de ello. Lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, lo que está pasando con Europa y Estados Unidos, en la forma en cómo sutilmente están metidos en este conflicto y que nos está poniendo a todos en una situación muy crítica, habla de lo que es el Estado moderno.
el Estado moderno nació bajo la lógica de la violencia. Y los estados se han constituido como estados bajo la lógica de la violencia. Y no nos debemos negar eso. Viene una persona a hablarnos del amor, la vida, y es bastante complejo. Porque aún aquí en el país hemos decidido en muchas ocasiones arreglar las diferencias políticas y sociales por vía de la violencia. Y no hemos acabado con ello. Es una apuesta, es una muy buena invitación y necesaria además, porque el mundo necesita cambiar de rumbo. Por donde vamos no vamos muy bien. La crisis económica en que está los Estados Unidos en estos momentos, Europa, la guerra, salir de la pandemia, el Amazonas le está diciendo al mundo, les quedó grande el planeta que se les otorgó para poder vivir. Y si la lógica de la violencia y de la guerra sigue mandando las formas de construcción de sus posibilidades, pues ustedes mismos se están enterrando en esa idea. Cambiemos discurso. Yo propondría esa cuestión de cambiar salud por vida, pero vamos a hacerlo de una manera clara, precisa. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué ofreceríamos nosotros desde el lugar en donde estamos en el concierto internacional para decir, estamos endeudados, podemos hacer esto para que la vida sea el objeto o el objetivo de todos y no la deuda, ¿sí? Pero es muy fuerte, o sea, pedirle al capitalismo que deje un poquito de ser lo que es. Doctor, tenemos otra pregunta desde el máster de parte de Antonio Arevalo. Buenas tardes, doctor Alexander. En el marco de este discurso que dio el doctor Gustavo Petro Urrego ante las Naciones Unidas, él hizo la citación de la siguiente frase: el mundo ha perdido la guerra contra el narcotráfico. ¿Cuál es la opinión suya frente a esta afirmación? Bien, la guerra contra las drogas, habíamos mencionado alguna cosa antes, y la guerra contra el narcotráfico. Cuando uno ve tantos años de estrategia 1, que el glifosato sí, que la erradicación manual, cuando uno ve que aún las esferas del poder se han visto contaminadas por el dinero del narcotráfico y todo sigue igual, y que aún ya ni se investiga, cuando uno se da cuenta que esto no es una cuestión de Colombia, o de 4 o 5 países latinoamericanos que se encargaron de ser productores, sino que es una cuestión de una compleja red que cada vez se va especializando más, que va mucho más adelante de lo que han ido las autoridades. Pero cuando ve uno más y más jóvenes que pierden la guerra contra las adicciones, y que por ejemplo nosotros nos hemos bañado en sangre, y que acaba de terminar un gobierno que básicamente no aportó mucho al respecto y las cifras lo dicen. La pregunta es, ¿verdaderamente está haciendo una guerra? Yo no creo que la guerra contra el narcotráfico exista, creo que hay que llamarla de otra manera. Existió, pero en esa dinámica de la guerra contra supuestamente el narcotráfico se tienen que mirar otros aspectos. ¿Cuáles son los verdaderos actores del narcotráfico? ¿Qué papel están jugando las instituciones en esa guerra? Hay que desenmascarar todo para reconocer cuál es verdaderamente la guerra, cuáles son los actores y si verdaderamente hay una guerra. Yo considero que hay guerra entre actores del narcotráfico. Y cuando digo actores del narcotráfico es que lo que decía Galán hace muchos años sigue pasando. Es que el narcotráfico se metió en todas las instancias del Estado sabida por haber. Y yo creo que eso fue lo que le costó la vida a él. Porque más allá que el cartel de Medellín se haya querido entrar al nuevo liberalismo, creo que
Galán sabía que el narcotráfico estaba más allá de eso. Y él habló del Estado. Y la verdad, es necesario romper esos círculos, romper esas lógicas. ¿Qué es lo que está llevando a que esto se entronice de tal manera que penetre todas las dinámicas del Estado y de la sociedad? Solamente que allá arriba nos estén diciendo luchen contra el narcotráfico. Hay una gran parte de nuestra responsabilidad. Ya. Y cuando uno hace análisis sociológico sobre el tema, uno también determina que hay otros actores que han permitido que eso se vuelva normal y se relativice. O sea, la lucha contra el narcotráfico está también en una lucha, en una forma de vida que se ha vuelto, que se ha normalizado en la interacción social nuestra. Y es adquirir recursos económicos a como dé lugar, con bajo esfuerzo. Y tener la capacidad de decir con esos recursos yo soy alguien. ¿Sí? Y eso llegó al Estado. Y eso llegó a las instituciones de seguridad. O sea, eso está metido en todo lado. Esta nueva posición que ha adquirido el gobierno en cabeza de nuestro presidente, ¿considera usted que va a cambiar la política de relaciones exteriores o considera que es solo un tema de eufemismos? ¿Qué considera? No, sí va a cambiar. La política de relaciones exteriores venía siendo manejada. Yo escuché alguna vez una frase que me pareció adecuada: manga por hombro, con los pies. Una locura. Y cuando se renuevan las formas de pensar la paz alrededor con algunos aliados latinoamericanos, cuando se habla con los Estados Unidos y se le dice, mire, nosotros queremos hablar respecto del petróleo esto, respecto de las drogas esto, entendámonos. Y yo sé que nos podemos entender. Lo que estamos tratando de decir es poner en el concierto internacional una agenda diferente que nos va a obligar no solamente a responder a nuevos retos, sino a convertirnos en un actor relevante en la zona. Y creo que eso es muy importante. Cuando llamamos a Latinoamérica Unida, entonces estamos diciendo, oiga, Latinoamérica, nosotros estamos jugando un papel internacional, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a jugar? ¿Qué le estamos proponiendo al mundo? Tenemos el Amazonas acá, tenemos que cuidarlo nosotros, pero lo tenemos es acá. Y con esto que tenemos acá tenemos que empezar a generar una relación profunda con ellos. Entonces el concierto internacional se está manejando de otras maneras. Y aquí hay otros actores profundos que sí generan inquietud. O sea, es innegable la presencia china y la presencia rusa en Latinoamérica. Más por las vías del capitalismo que por las vías locas del comunismo, que pues hay que empezar a mirar eso con otros ojos, ¿cierto? Ese discurso hay que empezarlo a manejar más allá de lo que se dice por ahí en redes. Creo que una de las dificultades de las redes con respecto al discurso es hacer análisis del discurso a la ligera, hacer comentarios inapropiados y salidos de tono. El texto sin contexto siempre va a ser un pretexto. Y creo que lo que estamos hablando es de un orden mundial que hay que entenderlo y decirlo. Nosotros en el orden mundial somos esto y queremos presentarnos ante el mundo como posible lugar de solución de la crisis que estaba generándose por diferentes circunstancias. Tenemos el Amazonas acá a cuidarlo, por ejemplo. Ok, Alexander, muchísimas gracias para este caso muy amable, la importancia de traer un contexto en una noticia que por estos días sin duda hace un revolcón en cada uno de los pensamientos de las personas y de la ciudadanía. Muchas gracias, Alexander, nuevamente nos esperamos para una próxima oportunidad. Muchas gracias y muy feliz. Gracias, con gusto.